Gloria, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Alabado sea Dios. Dios bendiga a todos en esta hora, en esta preciosa tarde. Dios bendiga a la amada iglesia de Cristo. Dios bendiga a la iglesia Ríos de Agua Viva, de Río Grande, Oaxaca, de Ciudad de México. Pues le tenemos un comunicado que los cultos están suspendidos por este momento debido a esta contingencia que está ahorita sobre la tierra, pero seguimos creyendo y confiando en la palabra de Dios. Y pues, amados hermanos, hoy estamos aquí para escuchar palabra de Dios y yo te invito a que te conectes. Un aviso para todos aquellos que los cultos se van a volver a volver a activar. Los cultos volverán a darse hasta nuevo aviso aquí en la iglesia Ríos de Agua Viva de Río Grande, Oaxaca y de Ciudad de México. Pero hoy vamos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una prédica y el tema que le he puesto: en el espíritu o en la carne. Y yo sé que Dios va a edificar a muchos a través de esta palabra. En el espíritu o en la carne, esta es la palabra del día de hoy. Yo te invito a que Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Partas, que conectes, que no te vayas de esta transmisión. Yo te invito a que escuches esta palabra de parte de Jehová. Y si ahí tienes tu palabra, abre tu palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y leemos todos juntos la hermosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amada iglesia de Cristo, en esta hora vamos a hablar esta palabra. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Oh, amado Padre Celestial, vengo delante de tu presencia en esta hora. Bendito eres, Dios Yahweh de los ejércitos. Vengo delante de tu presencia, Señor, a poner mi vida delante de ti, Señor, haciendo usted su voluntad en mi vida, Señor. Y sea usted, Señor, dirigiendo mis labios, dirigiendo esta palabra. Que no sea palabra carnal, Señor, ni palabra humana, sino palabra que venga del cielo, no con mi propia fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta hora, Señor, yo cubro a tu iglesia con tu sangre preciosa. Ábrele su mente, ábrele su corazón para que pueda escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra sea de edificación para cada uno de los oyentes, bajo el poder del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. A usted sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Aleluya. La obra de la carne y el fruto del Espíritu, dice en el encabezado de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esta palabra trae muchas cosas que decirnos a nosotros como iglesia. Porque el libro de Gálatas nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La palabra nos enseña y nos dice: andad en el Espíritu. Primero vamos a ver andar en el Espíritu. Y esta palabra nos dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una lucha, el Espíritu y la carne están luchando. Yo no sé si a ti te ha pasado de diferentes maneras, donde tu espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra tu espíritu. Y hay ahí una lucha. Y sabemos que a la carne no le gustan muchas cosas.
A la carne no le gusta sujetarse muchas veces. A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta vigilar, a la carne no le gusta leer la Biblia, a la carne no le gusta buscar de la presencia de Dios. Mucho menos cuando son ayunos, a la carne no le gusta, la carne quisiera estar tomando su cafecito, comiendo su pancito ahí, quisiera estar en el desayuno. Pero dentro de nosotros hay un espíritu y ese espíritu está dispuesto siempre. Ese espíritu quiere orar, ese espíritu quiere buscar de Dios, de la presencia de Dios. Ese espíritu quiere ir a la iglesia, a alabar a Cristo. Ese espíritu que hay dentro de nosotros está dispuesto para buscar del rostro de Dios, para ayunar. Pero la carne está luchando contra el espíritu. Y yo creo que eso le ha pasado a todos como creyentes. Que la carne está luchando y el espíritu también. Pero la palabra nos enseña y dice, andad en el espíritu. Cuando alguien anda en el espíritu, sujeta la carne. Cuando alguien anda en el espíritu, le pone una barrera a la carne y le dice, carne, espérate un momento, porque aquí es tu límite, carne. Yo voy a ir a la iglesia, el espíritu sujeta a la carne. Cuando tú andas en el espíritu, sujetas los deseos de la carne. Espérate, carne, que yo voy a alabar a Cristo. Espérate, carne, que mi cuerpo, mi casa le pertenece a Cristo, a Dios. Pero la palabra nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Y manifiestas son las obras de la carne. Que las obras de la carne se logran ver con la vista natural. Que cuando alguien anda en la carne se palpa, se siente, se ve con la vista espiritual y con la vista natural. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas, donde sea se dan a conocer, donde sea están las obras de la carne. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Vamos a ver en esta hora. Adulterio es cuando tú estás juntado con una persona y no estás casado. Estás ahí, cuando tú estás con una persona, estás casado y aparte cometes adulterio con alguien que no sea tu pareja, que no está casado contigo. Ahí estás en adulterio. Fornicación, cuando tú no estás casado con nadie, pero estás viviendo con una persona en unión libre sin estar casado. Es una obra de la carne porque estás en fornicación. Necesitas casarte para dejar la fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría. Hace días atrás veíamos el tema de la idolatría, donde la idolatría no solamente abarca en imágenes, en ídolos, sino también en diferentes maneras. Idolatramos muchas cosas sin darnos cuenta. Hechicerías. A esas personas que les gusta consultar brujos, a esos hechiceros, Dios les habla y les dice, esta es una obra de la carne. Enemistades, pleitos, celos. Hay personas muy celosas, hay personas envidiosas y es una obra de la carne. La envidia, el celo es una obra de la carne. Hay gente que le gusta estar celando a su hermano. Hay gente que le gusta estar celando las bendiciones que Dios le da a su hermano. Le gusta andar de envidioso, de celoso. Hay gente que aún cuando Dios está levantando un ministerio, hay gente tan celosa, envidiosa, llena de odio. Porque Dios no lo levanta a ellos, Dios está levantando a otro. Es cuando entra el celo, es cuando les entra la envidia. Y manifiestas son las obras de la carne que lo expresan. Pero esta gente que hace eso, que tiene el celo, la envidia, está viviendo en la carne y no en el espíritu. Iras, hay gente llena de ira en estos tiempos. Contienda, gente que le gusta contender, que le gusta hacer pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidio. También el homicidio es una obra de la carne, iglesia. El homicidio no solamente es decir que una persona se va a suicidar, se va a matar, o tú vas a matar a alguien con un arma.
No solamente eso es suicidio, ser un homicida, no. Un homicida es también matar espiritualmente a un creyente, a una persona, a un pequeño de Dios. Matarlo con tus palabras, con tu envidia, con tu celo, con tu rencor. También hay gente homicida espiritualmente, que le gusta matar a su prójimo, que le gusta matar. En vez de ayudar a su prójimo, lo mata, lo acaba, lo termina espiritualmente. Hoy yo puedo ver gente que está matando a su prójimo. Hay tantos predicadores que están hablando de la santidad, que hablan de la vestimenta y lo hablan con un odio, hasta con palabras obscenas salen de su boca, groserías salen de su boca. Cuando alguien va a hablar la palabra de Dios, debe de haber respeto en el altar, en el púlpito, debe de haber un respeto, porque estás delante del altar de Dios, estás en el altar sagrado de Dios y debes de tener respeto de lo que salga de tu boca. Si tú vas a hablar de la santidad, de la vestimenta, hazlo con orden, hazlo con amor, no con palabras obscenas, que no es tu fuerza lo que va a hacer cambiar al hombre, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y hay tanta gente homicida, que a veces hay gente nueva y se va de la iglesia, lo matas homicidamente, con la palabra que sale de tu boca. Ten cuidado, porque Dios te pedirá cuentas a ti. Borracheras, el borracho no entrará al reino de los cielos, y esto es una obra de la carne. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú practicas una de estas cosas que acabamos de mencionar, lamentablemente no heredarás el reino de Dios, dice la Biblia. No tendrás parte en el reino de Dios. La iglesia debe de aprender a andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, los demonios huyen de tu lado. Cuando tú andas en el Espíritu, los demonios se sujetan. Cuando tú andas en el Espíritu, donde tú llegas, la atmósfera cambia. Y la iglesia necesita andar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor. Todo lo contrario de las obras de la carne. Tienes que aprender a amar. Los que están en el Espíritu aman a su hermano, aman al prójimo. Aún lo envidien, aún lo critiquen, aún lo señalen, aún lo juzguen, ama a su hermano. El que anda en el Espíritu no tiene odio, no tiene rencor. El que anda en el Espíritu ama a su prójimo. Pramanso tomahanda namahaya. El que anda en el Espíritu tiene gozo, dice la Biblia. El que anda en el Espíritu siempre va a estar gozoso. Donde quiera que vaya, va a llevar el gozo. Va a transmitir gozo a su hermano. El que anda en el Espíritu no va a estar muerto, no va a estar triste en la iglesia. Va a estar gozoso en la presencia de Dios. El que anda en el Espíritu tiene paz, dice la Biblia. Tiene paciencia, benignidad, bondad. La bondad es un fruto del Espíritu. Y hay gente que me asombra su bondad. Hay gente tan bondadosa. El que anda en el Espíritu va a ver a una persona ahí sufriendo de hambre y va a ser bondadoso y le va a bendecir. El que anda en el Espíritu va a ver a su hermano pasarnos necesidad y le va a bendecir porque tiene la bondad y es un fruto del Espíritu Santo. He visto gente cristiana que ve a su prójimo allá pidiendo dinero en la calle, pidiendo limosna y no le da ningún peso. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu, no tiene al Espíritu Santo, el fruto de la bondad no está en él. Tú necesitas ser bondadoso. Necesitas ser bondadoso con tu hermano, con tu prójimo que está pasando hoy necesidad. Si tú ves aún a tu vecino que está pasando necesidad, apóyale en el nombre de Jesús.
Apóyale en el nombre de Jesús, que eso es estar en el Espíritu. No solamente es hablar, sino que se vea lo que tú hablas, sino que se vea lo que tú prediques. No solamente es decir por decir, sino lo que tú digas, háblalo, cúmplelo. Que se vea en realidad que tú estás en el Espíritu. El que está en el Espíritu tiene fe. El que anda en el Espíritu siempre va a tener fe. No va a ser incrédulo. Hoy en día hay tanta gente incrédula y dice andar en el Espíritu. Pues déjame decirte, si eres incrédulo, estás en la carne, aún no has muerto, tu carne no ha muerto, no has sepultado tu carne, amando, no más anda, más allá. Necesitas sepultar tu carne. Hay gente que anda en la carne y dice que tiene fe y son incrédulos, no le creen a Dios, no le creen a la palabra revelada, no le creen a la palabra de profecía. Y es así, iglesia de Cristo, lo que se está viviendo hoy en día. Medita, ¿estás en el Espíritu o estás en la carne? Porque el que está en el Espíritu tiene fe. Le cree a un Dios aún sin verle, le cree a Dios. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Aún no viendo, nosotros creemos en un Dios que habla, un Dios que revela. Un Dios que se manifiesta, el Espíritu Santo que nos hace danzar, que nos hace gritar. El Espíritu Santo que por Él estamos locos, ramanza. Ese es un hombre, una mujer de Dios que anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu, dice la Biblia, que tiene mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay gente que no ha crucificado su carne. Aleluya. Hay gente que sigue viviendo como vivía en el tiempo de antes. Sigue siendo el mismo de antes. Tú ya no debes de ser el mismo de antes, tú debes de cambiar. Debes de crucificar tu carne, tus deseos. El que anda en el Espíritu ya crucificó todo, ya sepultó su carne. Ahora anda en el Espíritu, camina en el Espíritu y vive en el Espíritu. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Pero los que son de Cristo, si tú eres de Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo creo que todo mundo, todo ser humano, tiene pasiones, tiene deseos. Pero cuando ya llega a Cristo, eso lo crucifica. Si tú eres de Cristo, ya crucificaste tu carne. Hay gente que se dice ser de Cristo y aún hace disensiones, divisiones, contiendas, critica, juzga. Iglesia, es tiempo de meditar. ¿Estás en el Espíritu o estás en la carne? ¿Estás en el Espíritu o estás en la carne? La gente que anda en la carne, fíjese nomás, se la pasa mirando los detalles. Se la pasa viendo los detalles, la gente que anda en la carne. Es gente carnuda. Los que más critican y juzgan son los que más peor andan, son los que más mal andan hoy en día. Los que andan en la carne nada más están viendo los detalles de la persona de al lado. Oh, mi alma alaba a Dios. Los que andan en la carne nada más andan viendo a su pastor. Los que andan en la carne nada más están viendo en qué se equivoca el predicador. Los que andan en la carne nada más están mirando a su hermano, que cómo fue vestido a la iglesia. Que si no llevó ropa buena. Que si el hermano no llevó saco, no llevó corbata. Alabado sea Dios, aleluya. Esa gente carnuda que solamente se anda fijando en las cosas de afuera. Esa gente carnuda que solamente le gusta andar señalando, juzgando, abriendo su boca para criticar a su hermano. Esa es la gente carnuda, iglesia. Aleluya. Que si su hermano no llevó la ropa buena, que si su hermano no llevó ropa de marca, que si su hermano no llevó zapatos buenos, que si el evangelista no tiene camisas buenas, que si el predicador no usó corbata, andan viendo todo. Esa es la gente que anda en la carne.
Aleluya. Pero los que están en el Espíritu tienen la mirada en Cristo. Pero los que están en el Espíritu no se desenfocan del blanco, del perfecto, del santo, sublime de Cristo. Los que están en el Espíritu no les importa lo que pasa a su lado. Ellos alaban a Dios. Los que están en el Espíritu no les importa nada de lo que hay a su alrededor. Ellos tienen su mirada en el Señor Jesucristo. Ellos pusieron su mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente han creído en Cristo y no en el hombre. Alabado sea Jehová. Mi alma bendice a Dios. Anamán salaba hayama. Mi alma bendice a Jehová. Los que están hoy en día en la carne, escuche bien, iglesia. Fácilmente Satanás los mueve. Fácilmente Satanás los tumba. Oh, mi alma te alaba, Señor. Los que están en la carne, ni bien viene Satanás a tentarlos y los tumban. Se van de la iglesia. Se desaparecen de la iglesia. Se los lleva Satanás como la hoja seca, que se lleva el viento a la hoja seca tan rápidamente, los mueve del lugar. Hoy en día, así hay tanta gente, esa gente anda en la carne. Gente que por cualquier cosa se enojan en la iglesia. Gente que nomás ve los detalles en la iglesia, se va de la iglesia, se va de la casa de Jehová. Gente que no le gusta ser exhortada, se va de la casa de Jehová. Gente que no le gusta ser disciplinada, se va de la casa de Jehová. Oh, mi alma alaba a Dios. Esa gente carnuda se va de la casa luego, de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo disciplinaron, porque lo exhortaron, porque lo corrigieron. Le corrigieron su pecado, le corrigieron su maldad. Anda mansa, lava calla, manso, lo bajaya. Y proma mansa namahaya. Hoy Dios le está hablando a su iglesia. Hoy Dios le está hablando a su pueblo. Hoy Dios le está hablando a su pueblo, iglesia. Gente carnuda que solamente quiere la palabra a su conveniencia. Quiere la palabra a su forma de vivir. Que cuando el pastor lo exhorta de parte del Espíritu Santo, se van rápidamente de la iglesia de Cristo. Se desaparecen de la casa. Al siguiente domingo ya no aparecen en la iglesia. Al siguiente domingo ya andan en el mundo. Al siguiente domingo ya andan en otra iglesia. Al siguiente domingo ya andan en el fango, en el pecado. Ya andan en el pozo nuevamente donde Dios los sacó. ¿Por qué? Porque no han crucificado verdaderamente su carne. Como dice la Biblia, no han crucificado verdaderamente su carne. Están viviendo todavía en el fango, en el pecado. Mi alma alaba a Dios. Esa es la gente que anda en la carne. Pero el que anda en el Espíritu es exhortado. Recibe la exhortación. Recibe la disciplina. Escucha, medita. No se va fácilmente de la casa, permanece. No es movido tan fácilmente. Medita primero. Pone a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Hay gente tan carnuda y este tema se puede extender. Que hay gente tan carnuda, iglesia, que se enfocan más en el trabajo. Cuando son días de culto, de servicio, esa gente está en su trabajo. No le dan tiempo a Dios. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Aún para comer hay tiempo. Aún para disfrutar la creación de Dios hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para buscar de Dios también hay tiempo. Pero hay gente carnuda que pone más al trabajo en primer lugar antes que a Dios. Que pone más otras cosas antes que a Dios. Es gente que no anda en el Espíritu. La gente que anda en el Espíritu pone a Dios en primer lugar antes que todas las cosas, iglesia. Aleluya, alabado sea Dios. Dice la Biblia, sigue diciendo, versículo 25, capítulo 5, versículo 25 de Gálatas. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
espíritu. Primero vimos andar en el espíritu. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. No solamente es andar en el espíritu, sino vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu, iglesia. ¿Qué es vivir en el espíritu? Que donde quiera que tú vayas demuestres que eres hijo de Dios. Donde quiera que tú vayas demuestres que Dios el Santo vive en tu vida, reina en ti. Donde quiera que tú vayas demuestres que verdaderamente Dios hizo el cambio en tu vida. Aleluya. Que es vivir en el espíritu, que no solamente en la iglesia hables en lengua, namansa, labajoa. Que no solamente en la iglesia brinque, salte, mi alma alaba a Dios. Vivir en el espíritu es que aún en la casa glorifiques a Dios, que aún en la casa alabes al Rey de Reyes, que aún en la casa le des la gloria a Jehová. Eso es vivir en el espíritu. Que aún en la calle se demuestre que verdaderamente eres hijo de Dios. Pero fuera de la iglesia nos olvidamos que somos hijos de Dios. Cuando andamos en la calle salen las palabras obscenas, salen las groserías. De nuestra boca salen culebras, ratones cuando andamos allá en la calle. Hablamos como el mundo. Allá en la calle nos expresamos con la gente como el mundo se expresa. Con palabras obscenas, groseras, con palabras corrientes como el mundo utiliza. Nos olvidamos de que vivimos en el Espíritu, que hay un Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Y por qué cree usted que mucha gente no llega al Evangelio? Porque mucha gente dice, para yo ser como aquella persona, como aquel predicador, como aquella persona que va todos los días a la iglesia, prefiero no ir a la iglesia. Prefiero no ser cristiano, así estoy bien. ¿Por qué? Porque sus frutos demuestran que no es hijo de Dios. La palabra se habla como está escrito. Ya depende de la persona si no quiere obedecer la palabra. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Escuchó usted, iglesia? No nos envidiemos unos a otros. Si ves a tu hermano ser bendecido, déjalo. Déjalo, que Dios lo bendiga. Se está ganando su bendición porque pasó. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.